El autobús cruzaba lentamente la frontera entre Honduras y México, dejando atrás una estela de polvo y recuerdos. María Fernanda observaba por la ventana con el corazón apretado, pensando en su madre enferma, en sus dos hermanos menores y en aquella promesa que le había hecho antes de partir. «Voy a trabajar duro, y pronto te mandaré dinero, mamá». No sabía entonces que el camino hacia una vida mejor la llevaría primero a perderlo todo. 2 años después, en la Ciudad de México, María caminaba por las calles de la colonia Roma con una bolsa de plástico en la mano. Dentro llevaba su uniforme arrugado y una foto vieja de su familia. Esa mañana, su patrona, una mujer elegante, de voz cortante, le había dicho sin mirarla: «Ya no necesitamos tus servicios, puedes irte», sin explicación, sin liquidación, sin siquiera una despedida. «Pero señora, ¿al menos puedo recoger mis cosas del cuarto?», preguntó con la voz temblorosa. «Ya mandamos a limpiarlo. No te preocupes». Fue todo. La puerta se cerró con un clic seco y el eco del rechazo resonó dentro de ella más fuerte que el tráfico de la ciudad. María había trabajado durante meses en esa casa, cuidando niños que no eran suyos, cocinando para una familia que apenas le hablaba. No era perfecta, pero era responsable. Sin embargo, ser migrante parecía una mancha invisible que nadie quería cerca. La tarde se nublaba. Caminó sin rumbo, buscando un lugar donde sentarse. En su mente, las voces se mezclaban, las de sus hermanos riendo, las de sus antiguas compañeras del albergue en Tapachula, las de su madre pidiendo que tuviera fe. Pero la fe en ese momento le pesaba como una piedra. Pasó frente a un puesto de tamales y el olor la golpeó en el estómago. Hacía más de un día que no comía bien. Revisó sus bolsillos. Solo tenía 30 pesos. Dudó unos segundos, pero los guardó de nuevo. Por si acaso, se dijo. El cielo se oscurecía rápido. Los edificios altos de la Roma parecían observarla con indiferencia. Sentía que la ciudad la tragaba viva. De repente, un grupo de jóvenes pasó corriendo, riendo, y uno de ellos tropezó con ella. «Fíjate, señora», gritó sin detenerse. María casi cae al suelo. Se quedó inmóvil unos segundos, con la respiración entrecortada, mirando al suelo. Una lágrima resbaló y la limpió con rabia. No quería llorar. No otra vez. Siguió caminando hasta que sus pies la llevaron a un pequeño parque. Los árboles se mecían con el viento tibio del atardecer y un grupo de niños jugaba cerca de una fuente. Se sentó en una banca, dejando la bolsa a su lado. «¿Y ahora qué, María?», susurró para sí misma. «¿Dónde vas a dormir hoy?». Miró al cielo gris. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. Cubrió su cabeza con las manos, pero no se movió. «Dios mío, si me estás escuchando, no me dejes sola». Un trueno retumbó a lo lejos, y ella apretó los ojos. Pensó en regresar a Honduras, pero no había regreso posible, no con la vergüenza de haber fallado. La noche cayó y el parque se vació. Las luces de los postes se encendieron, iluminando apenas su silueta. Un perro callejero se acercó y se echó a sus pies. María le acarició la cabeza. «Al menos tú tampoco tienes dónde ir», murmuró con una sonrisa triste. Respiró hondo. La ciudad zumbaba a lo lejos, viva y ajena, y en medio de esa inmensidad, ella se sintió invisible. Pero algo dentro de ella, una chispa diminuta, obstinada, se negó a apagarse. «Voy a salir de esta», se prometió en silencio. «No sé cómo, pero lo haré. Y si quieres conocer historias reales que tocan el alma, suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe, porque la historia de María apenas comienza». El amanecer llegó sin aviso, con un cielo gris que parecía no haber descansado. María se despertó sobresaltada en aquella banca del parque, con la ropa húmeda por el rocío y el cuerpo entumecido. A su lado el perro que la había acompañado durante la noche aún dormía hecho un ovillo. Lo miró y sonrió con ternura. «Ni tú ni yo tenemos rumbo, ¿verdad?», murmuró antes de levantarse. El aire olía a pan recién hecho y a humo de los primeros puestos callejeros. La Ciudad de México despertaba con su bullicio de siempre, los claxon de los coches,
el pregón de los vendedores, el metro rugiendo bajo tierra. María caminó despacio, intentando ignorar el hambre que le revolvía el estómago. No había comido nada desde la tarde anterior. Cruzó la avenida Álvaro Obregón, esquivando a los transeúntes que parecían no verla. En una esquina, una mujer ofrecía café en vasos de unicel. «5 pesos el vasito», gritaba. María se detuvo. Dudó un instante, luego sacó sus últimas monedas y las entregó. El café estaba amargo y caliente, pero le devolvió algo de fuerza. «¿De dónde eres, muchacha?», preguntó la vendedora, una mujer morena de sonrisa cansada. «De Honduras», respondió María, bajando la mirada. «Ah, como muchos. Aquí llegan bastantes. No es fácil, ¿verdad?». «No, pero tampoco puedo regresar». «Pues ánimo, hija. Dios aprieta, pero no ahorca». María asintió, agradecida por esas palabras sencillas. Continuó su camino hacia el centro, con la esperanza de encontrar algún lugar donde pedir trabajo. Vio una panadería y se acercó. En la puerta un cartel decía: «Se busca ayudante». Entró con el corazón acelerado. «Buenos días», dijo al encargado, un hombre gordo de bigote espeso. «¿Qué quieres?», preguntó sin mirarla. «Vi el anuncio. Buscan ayudante. Puedo trabajar desde temprano. Sé limpiar, cocinar, atender». «¿Tienes papeles?». «No, pero…». «Entonces no. Lo siento, muchacha. No quiero problemas con migración». Las palabras le cayeron como piedras. Salió de la panadería con los ojos nublados. En cada esquina encontraba una nueva puerta cerrada, una nueva excusa. En un puesto de comida le dijeron que solo contrataban gente del país. En otro, que no necesitaban mujeres. En todos, la miraban como si fuera invisible. Cerca del mediodía, el sol comenzó a calentar con fuerza. Caminó hasta la Alameda Central y se sentó en una fuente. El agua chispeaba y los niños corrían alrededor, riendo. Ella los observó recordando a su hermanito, Kevin, que tenía casi la misma edad. Sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me trajiste hasta aquí, Dios?», susurró. Nadie respondió. Solo el rumor del agua contestó como un murmullo lejano. A su alrededor, la vida seguía. Un hombre tocaba la guitarra, una pareja se besaba, un vendedor ofrecía globos de colores. El contraste con su tristeza la hacía sentir aún más sola. El hambre volvió a dolerle. Decidió ir a los comedores comunitarios de los que alguna vez oyó hablar. Preguntó a un anciano que vendía cigarros en la esquina: «¿Dónde queda el comedor más cercano?». «Por ahí en la calle Doctor Andrade», le dijo señalando. «Pero llega temprano, porque se llena». María agradeció y siguió las indicaciones. Caminó más de 20 minutos hasta llegar a un edificio modesto, con una fila larga de personas, rostros cansados, miradas perdidas, todos esperando un plato de arroz o frijoles. Se formó detrás de una mujer con un niño en brazos. «¿Primera vez aquí?», le dijo la mujer, amable. «Sí». «Pues bienvenida. No es mucho, pero al menos no pasas hambre». María sonrió. Cuando al fin llegó su turno, un voluntario le sirvió un plato de arroz con lentejas. No recordaba cuándo algo tan simple le había sabido tan bien. Comió despacio, como quien teme que la comida se acabe demasiado rápido. Esa tarde, mientras el sol se escondía entre los edificios, María se dio cuenta de algo. La ciudad no era cruel, solo indiferente. Y en esa indiferencia, sobrevivir sería su mayor batalla. Tomó aire, se ajustó la bolsa en el hombro y siguió caminando entre las sombras de la ciudad, sin saber que la noche que venía pondría a prueba todo lo que aún le quedaba de esperanza. El cielo comenzaba a oscurecer cuando María decidió no regresar al parque donde había dormido la noche anterior. Sentía miedo. En la calle, cuando el sol se escondía, todo cambiaba. Los ruidos, los rostros, las miradas. Las sombras parecían tener vida. Caminó por la colonia Doctores, siguiendo el flujo de gente que regresaba de trabajar. Nadie la miraba, y eso, en cierto modo, la aliviaba. Las banquetas estaban húmedas, y el aire olía a gasolina y a lluvia. En cada esquina
Vendedores desmontaban sus puestos, mientras otros encendían fogatas improvisadas para calentarse. La ciudad era un mundo dentro de otro, una frontera invisible entre quienes tenían techo y quienes solo tenían esperanza. María se detuvo frente a un grupo de hombres que compartían pan y café cerca de una pared pintada con grafitis. Dudó si acercarse, pero uno de ellos, de barba blanca y mirada amable, la llamó con la mano. «Ven, hija, aquí hay un lugar. Siéntate». Ella se acercó con timidez. «Gracias», murmuró. «¿Tienes hambre?», preguntó él, ofreciéndole un pedazo de bolillo. «Un poco. Pues come. Aquí nadie pasa hambre, al menos no mientras nos queda algo que repartir». María aceptó el pan, sintiendo un nudo en la garganta. Aquel hombre, que luego supo se llamaba Don Toño, le contó que había trabajado 30 años en la construcción, hasta que me enfermé de la espalda. Ya no pude seguir, y ya ves, terminé aquí. Ella lo escuchaba en silencio, mientras los demás hombres se reían de anécdotas viejas. Uno de ellos, al ver su expresión triste, le dijo: «No llores, morena. Todos caemos. Lo importante es saber levantarse». María sonrió débilmente. «A veces siento que ya no tengo fuerzas. Las fuerzas regresan cuando alguien cree en ti, y si nadie lo hace, tú misma debes hacerlo». Las palabras la golpearon con fuerza. Por un instante, el miedo se disipó. Don Toño le ofreció un cartón doblado. «Para dormir allá junto a la pared no llueve, pero cuida tus cosas. Aquí no todos son buenos». María agradeció. Esa noche, mientras el frío la envolvía, escuchó el murmullo de la ciudad. Autos lejanos, pasos apurados, una sirena que cortaba el aire. Cerró los ojos y trató de imaginar que estaba en casa, que su madre le hablaba al oído. «Confía, hija. No estás sola». Pero al abrirlos, solo vio oscuridad y cemento. Despertó al amanecer con los primeros rayos de luz colándose entre los edificios. Don Toño ya estaba de pie, calentando agua en una pequeña lata. «Buenos días, muchacha. ¿Dormiste?» «Un poco», respondió ella, estirándose. «Así es la calle. Dura, pero enseña». «¿Y por qué no busca ayuda?», preguntó ella con inocencia. «La busqué», dijo él con una sonrisa triste, «pero a veces el mundo se olvida de los que ya no producen». María guardó silencio. Le ofreció una de sus monedas, pero él negó con la cabeza. «Guárdala, te hará falta más a ti que a mí». Durante el día, ambos caminaron juntos hasta la Alameda Central. Don Toño conocía a todos, vendedores, músicos y hasta policías que lo saludaban con respeto. «Aquí cada quien sobrevive como puede», le explicó. Ella observaba fascinada esa red invisible de personas que se ayudaban sin promesas, sin condiciones. En un momento, Don Toño le señaló un cartel pegado en un poste. «Comedor gratuito para migrantes. Parroquia San Hipólito, 1 p.m. Ahí puedes comer bien. Yo iría, pero ya me conocen y prefiero dejar el lugar a otros». «¿Vendrá usted mañana?», preguntó María. «Si Dios quiere, sí». «Aquí estaré, en mi esquina de siempre». Ella asintió, despidiéndose con una sonrisa sincera. Mientras caminaba rumbo a la parroquia, sintió algo nuevo en el pecho, una mezcla de gratitud y esperanza. Por primera vez en días, alguien le había hablado sin juzgarla, sin miedo. Pero al voltear hacia atrás, Don Toño ya no estaba. Solo el cartón quedaba junto al muro, empapado por la humedad. María se detuvo un momento, mirando el espacio vacío, y susurró: «Gracias, Don Toño, por recordarme que todavía hay bondad en esta ciudad». El reloj de la parroquia marcaba la 1 cuando María llegó al comedor. La fila era larga y el sol caía sin piedad sobre los rostros cansados. Había mujeres con niños, ancianos con bolsas de plástico y hombres que guardaban silencio mirando al suelo. El olor a arroz y sopa se mezclaba con el ruido de las cucharas golpeando los platos metálicos. María esperó pacientemente. Al llegar su turno, una voluntaria de cabello gris le sonrió con dulzura. «Pasa, hija, hay lugar adentro». «Gracias», respondió María, con una timidez que delataba su vergüenza. Mientras comía,
Escuchó las conversaciones de los demás. Algunos hablaban de trabajos que nunca llegaban, otros de familias que habían dejado atrás. Las historias se parecían a la suya, pero cada voz tenía su propio dolor. Cuando terminó, limpió su plato con un pedazo de pan y se levantó. No quería acostumbrarse a depender de la caridad. Afuera, el calor era más fuerte. Caminó hacia la colonia Centro, donde recordaba haber visto un cartel en una cafetería que decía «Se busca empleada». Su corazón se aceleró al llegar. Entró con esperanza. El local olía a café tostado y vainilla. Detrás del mostrador, una mujer joven revisaba su celular. «Buenas tardes», dijo María con voz firme. «Vi el anuncio del trabajo». La mujer levantó la vista. «¿Tienes experiencia?» «Sí, he trabajado limpiando y atendiendo mesas». «¿Tienes papeles mexicanos?» María dudó un segundo. «No, pero puedo trabajar igual. No le daré problemas». La encargada suspiró. «Mira, no es por mala onda, pero sin papeles no puedo contratarte. El dueño es muy estricto. Podría trabajar por día o a prueba solo para... No, mejor no». «Lo siento». María bajó la mirada. Agradeció y salió despacio, sintiendo una mezcla de rabia y humillación. En la esquina, una ráfaga de viento levantó polvo y papeles, se cubrió el rostro y pensó, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Siguió caminando sin rumbo fijo. Cada paso parecía más pesado. A ratos sentía que el corazón le latía con furia, como si se negara a rendirse. Pero al mismo tiempo algo dentro de ella se endurecía. Comenzaba a desconfiar de todos, incluso de su propia fe. Se detuvo frente a una iglesia. Las puertas estaban abiertas. Entró en silencio, buscando sombra. Se sentó en una banca del fondo, observando el altar. Una mujer encendía velas mientras un hombre rezaba en voz baja. María cerró los ojos. «Dios mío», susurró. «No quiero perder la esperanza, pero me duele tanto». Por un instante, creyó sentir que alguien la miraba. Volteó, pero no había nadie. Solo el eco lejano de las campanas. Permaneció sentada largo rato hasta que el cansancio la obligó a levantarse. Afuera, la tarde se teñía de naranja. Pasó por el parque de la Alameda otra vez. Don Toño no estaba. Tal vez nunca más volvería a verlo. Se sentó en una banca vacía y apoyó la cabeza entre las manos. «No puedo más», dijo en voz baja. «No sé qué estoy haciendo aquí». Un joven que vendía dulces se acercó. «¿Todo bien, señora?» «Sí, hijo, solo estoy cansada. Le puedo regalar un caramelo. A veces algo dulce ayuda». María sonrió por primera vez en todo el día. «Gracias, ¿cómo te llamas?» «Luis». «Y no se rinda, ¿eh? La vida cambia cuando uno menos lo espera». El chico se alejó, y María lo siguió con la mirada. Guardó el caramelo en el bolsillo como si fuera un tesoro. Sentía que el corazón, aunque herido, seguía latiendo. Aún estaba en guardia, esperando una señal, algo que le recordara por qué valía la pena seguir. Cuando el sol se ocultó del todo, el frío comenzó a colarse entre los árboles. María se abrazó a sí misma, murmurando, «Solo una oportunidad más, Señor, solo una». No sabía que esa súplica, dicha con la voz quebrada, sería escuchada muy pronto. La noche había caído sobre la Ciudad de México, silenciosa y fría. María caminaba por las calles del barrio Condesa, donde las luces de los bares y los restaurantes brillaban como un mundo ajeno. Escuchaba risas tras los ventanales, el sonido de copas chocando, música suave. Todo parecía tan distante, tan imposible. Ella avanzaba con la cabeza baja, apretando la bolsa que llevaba al pecho, como si en ella guardara la última chispa de su vida. El hambre volvía a dolerle, pero lo que más la consumía era la tristeza. «Ya no tengo fuerzas», murmuró, deteniéndose frente a una tienda cerrada. El reflejo en el vidrio le devolvió una imagen que casi no reconocía. El rostro cansado, los ojos hinchados, la piel marcada por el polvo del camino. «¿Qué fue de ti, María?», pensó. «¿En qué momento dejaste de soñar?». Siguió caminando hasta llegar al Parque México, donde las sombras de los árboles se movían con el viento.
Se sentó en una banca y abrazó sus rodillas. El aire olía a tierra húmeda y a hojas caídas. Un farol parpadeaba sobre su cabeza, iluminando apenas el contorno de su figura. Cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja. Dios mío, si estás ahí, escúchame, por favor. No te pido dinero, ni casa, ni lujo. Solo te pido una señal. Algo que me diga que no estoy sola, que todavía tengo un propósito. Su voz se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, tibias, silenciosas. Un perro ladró a lo lejos y el viento sopló con más fuerza, moviendo las ramas. Tal vez me estás respondiendo y no sé escucharte, pensó. Se recostó en la banca, tratando de encontrar consuelo en el cielo nublado. Recordó a su madre y a su hermanito. Imaginó sus rostros y sintió que el corazón se apretaba. Si supieran cómo estoy, se morirían de tristeza, susurró. Pero no puedo regresar, no sin haber intentado todo. El cansancio la venció poco a poco. Cerró los ojos, temblando por el frío. No sabía cuánto tiempo pasó, pero una voz suave la despertó. ¿Tienes frío?, preguntó un hombre. María abrió los ojos sobresaltada. Frente a ella, de pie, había un hombre de aspecto sencillo. Llevaba una camisa clara, el cabello un poco desordenado y una mirada tan serena que parecía iluminar la noche. Sostenía en las manos una bolsa con pan y un termo. «Perdón, no quise asustarte», dijo él con una sonrisa amable. «Solo pensé que podrías tener hambre». María lo observó con cautela. Nadie le ofrecía nada sin pedir algo a cambio. «No tengo dinero», respondió con voz baja. «No te estoy vendiendo nada», dijo él. «Es pan y café, come, por favor». Le tendió el pan y el termo. María dudó unos segundos, pero algo en la mirada del hombre la tranquilizó. Tomó el pan con las manos temblorosas. «Gracias», murmuró. «No hay de qué. Todos necesitamos una mano a veces». Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un regalo del cielo. El hombre se sentó a su lado. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «María Fernanda». «Bonito nombre, soy Jesús», respondió con voz tranquila. Ella asintió, sin notar aún el peso de aquel nombre. «¿Vives por aquí?», preguntó. «No exactamente», contestó él mirando al cielo. «Pero paso por este parque con frecuencia. Me gusta escuchar a la gente, compartir lo que tengo». María lo miró con curiosidad. Había algo en su manera de hablar, una paz extraña que la envolvía. «¿Y por qué ayudas a una desconocida?», preguntó. Él sonrió. «Porque una vez yo también estuve perdido, sin techo, sin rumbo, y alguien me ayudó». El silencio los envolvió. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las hojas como si acompañaran la conversación. María respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar en alguien. Jesús se levantó y dijo con calma: «No te preocupes, María, esta noche no estás sola». Y sin saber por qué, ella le creyó. El amanecer tiñó el cielo del Parque México con tonos dorados y rosados. Las hojas húmedas reflejaban la luz y el aire tenía un aroma limpio, casi nuevo. María se despertó lentamente, recordando la voz del hombre que le había ofrecido pan y café la noche anterior. Se incorporó, mirando a su alrededor. No lo vio. Sobre el banco, sin embargo, había una servilleta doblada con cuidado. En ella, una frase escrita con letra firme: «No temas, hoy también habrá pan». María la sostuvo entre los dedos, sorprendida. ¿Quién era realmente aquel hombre? No sabía por qué, pero esas palabras le transmitieron una calma profunda. Guardó la servilleta en su bolsa y decidió quedarse un rato más. Pasaron unos minutos hasta que lo vio nuevamente. Venía caminando desde el extremo del parque, con paso tranquilo y una sonrisa leve. «Buenos días, María», dijo él, como si se conocieran desde siempre. «Buenos días, Jesús», respondió ella, sintiendo un extraño alivio. «¿Dormiste un poco mejor?» «Sí, gracias por el café de anoche». No sabía cuánto lo necesitaba. A veces lo que más falta nos hace no es el pan, sino sentir que alguien nos mira con bondad, dijo él sentándose junto a ella.
María lo observó de reojo. Su presencia tenía algo distinto, algo que no podía explicar. No era solo su serenidad o su voz pausada, era esa sensación de que el tiempo a su lado se detenía. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Por qué vienes todos los días a este parque? Jesús miró hacia los árboles. Porque aquí la gente pasa sin máscaras. Nadie finge. El que ríe, ríe de verdad. El que llora también. Este lugar me recuerda que aún hay humanidad. María asintió pensando en todo lo que había visto desde que llegó a la ciudad. Rostros apurados, indiferencia, miradas que evitaban la suya. Tienes razón, dijo. Aquí uno puede respirar, aunque duela. Jesús la miró con ternura. A veces el dolor es la forma que tiene el alma de despertar, dijo en voz baja. No lo veas como castigo. Es el principio de algo nuevo. Las palabras resonaron en ella como si fueran un eco de su propio corazón. Sintió ganas de llorar, pero también de reír. Hablas como si me conocieras, le dijo. Te conozco más de lo que imaginas, respondió con una sonrisa tranquila. María frunció el ceño, intrigada. ¿Nos hemos visto antes? No exactamente, contestó él con mirada profunda. Pero he estado contigo en los momentos en que creíste que nadie te escuchaba. Ella se quedó en silencio. No sabía cómo reaccionar. ¿Era una metáfora o hablaba en serio? Antes de poder preguntar, él se levantó. Ven, dijo. Te llevaré a un lugar donde siempre hay pan y esperanza. María dudó, pero algo dentro de ella le dijo que confiara. Lo siguió hasta una calle lateral donde había un pequeño albergue con un letrero desgastado. Casa del Camino. Afuera, unas mujeres servían desayuno a un grupo de migrantes. Aquí ayudan a quienes buscan comenzar de nuevo, dijo Jesús. Entra, di tu nombre. Te recibirán con cariño. ¿Tú no entras?, preguntó ella. No hoy, respondió. Pero volveré cuando el sol se esconda. Ella quiso agradecerle, pero él ya se había alejado, caminando con la misma calma con que había llegado. María lo vio desaparecer entre la gente y una sensación extraña le recorrió el cuerpo. No miedo, sino una certeza dulce de que aquel hombre no era como los demás. Entró al albergue. Una mujer la recibió con una sonrisa. Pasa, hija, aquí nadie duerme en la calle si no quiere. Mientras comía su primer plato caliente en días, María miró por la ventana. Creyó ver, a lo lejos, la figura de Jesús bajo un árbol, observándola con serenidad. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Aún así, su voz seguía viva en su mente. No temas. Hoy también habrá pan. El olor a pan recién horneado llenaba el albergue desde temprano. María se despertó en una cama limpia, con una cobija suave cubriéndole los hombros. Por primera vez en semanas, había dormido sin miedo. Al abrir los ojos escuchó el murmullo de otras mujeres, risas, voces con acento de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Todas compartían la misma historia de búsqueda y pérdida. Una voluntaria de rostro amable le ofreció una taza de avena caliente. «Buenos días, María. Bienvenida a la Casa del Camino». «Gracias», respondió ella. «No sé cómo llegué aquí exactamente». «Dicen que quien llega es porque tenía que hacerlo», contestó la mujer sonriendo. Durante el desayuno, María observó a los demás. Había niños jugando, ancianos rezando, jóvenes hablando de sus sueños. A pesar de la pobreza, el ambiente era cálido, lleno de vida. Un letrero colgado en la pared decía, «Aquí se ayuda con el corazón». Después de comer se acercó al encargado del lugar, un hombre llamado Padre Ernesto. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó con timidez. «Por supuesto, hija. Este albergue es tu casa mientras lo necesites. Solo pedimos respeto y disposición para ayudar a otros. Haré todo lo que pueda», dijo María aliviada. Ese día la asignaron a limpiar mesas y barrer el patio. Mientras trabajaba, escuchaba las historias de los demás migrantes. Una mujer le contó que había perdido a su esposo en el camino. Otra, que había nacido en Chiapas, pero nunca había tenido un hogar propio. María sintió que, de alguna manera, sus heridas se reflejaban en las de ellos.
Al mediodía, mientras colgaba ropa en el tendedero, vio una figura familiar en la puerta. Jesús. Estaba ahí, observándola con la misma calma que la noche anterior. «Te dije que volvería», dijo él con una sonrisa. María dejó de respirar por un segundo. «No pensé que lo hicieras. Las promesas deben cumplirse», respondió. «¿Cómo te sientes hoy?» «Diferente. Este lugar, no sé cómo explicarlo. Se siente como si me estuvieran devolviendo la vida poco a poco. Eso sucede cuando el alma encuentra refugio», dijo él, mirándola con ternura. «Pero no olvides que también puedes ser refugio para otros». María lo miró confundida. «¿Refugio? ¿Yo? No tengo nada. Tienes lo más importante, corazón». Ella sonrió, sin saber qué responder. Lo acompañó a sentarse bajo un árbol del patio. Conversaron por largo rato. Él hablaba con sencillez, pero sus palabras parecían llevar verdad en cada sílaba. Le contó que ayudaba en distintos lugares, que siempre buscaba a quienes habían perdido la esperanza. «¿Y por qué haces eso?», preguntó María. «Porque todos merecen una segunda oportunidad», contestó él mirando al cielo, «incluso aquellos que creen no tenerla». Cuando llegó la hora de comer, Jesús se despidió. «¿Vendrás mañana?», preguntó ella. «Si tú lo deseas, sí». «Claro que quiero», respondió casi sin pensarlo. Durante la tarde, María se unió a un grupo de mujeres que aprendían a coser para vender sus prendas. Descubrió que tenía habilidad con las manos y una paciencia que desconocía. Mientras cosía, recordó las palabras de Jesús. «También puedes ser refugio». Quizás tenía razón. Al caer la noche, las luces del albergue se apagaron poco a poco. Desde su cama, María observó el techo, escuchando el susurro del viento. En su corazón, algo nuevo empezaba a brotar. No era alegría plena, pero sí una esperanza que se resistía a morir. Antes de dormir, se acercó a la ventana y miró hacia el parque. A lo lejos, imaginó a Jesús caminando bajo los árboles, sonriendo. «Gracias», murmuró, «por recordarme que aún hay caminos que llevan a la luz». Y mientras el sueño la envolvía, pensó que tal vez ese hombre no había aparecido por casualidad. Tal vez era la respuesta a aquella oración que una noche lanzó al viento, sin saber que alguien realmente la escuchaba. El sonido de la lluvia golpeando el techo del albergue despertó a María antes del amanecer. Se levantó en silencio, intentando no despertar a las demás mujeres, y se quedó mirando por la ventana cómo el agua corría por las calles. El olor a tierra mojada le recordó su infancia en Honduras, cuando jugaba descalza bajo los aguaceros con sus hermanos. Por un instante sonrió, pero la sonrisa se borró rápido. El pasado siempre regresaba con su carga de dolor. Ese día, el padre Ernesto les pidió a varias mujeres que ayudaran en la cocina. María aceptó. Mientras lavaba verduras, escuchó a una de las voluntarias decir: «Dicen que muchos llegan aquí huyendo no solo de la pobreza, sino de cosas que prefieren no recordar». María se quedó quieta. Aquellas palabras le atravesaron el pecho como una lanza. A lo largo del día la sensación de peso en su pecho crecía. No podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás: la violencia, las amenazas, la noche en que tuvo que escapar sin despedirse de nadie. En su memoria aún podía escuchar el grito de su madre: «¡Corre, María, corre!», y los disparos que retumbaron después. Cuando el sol empezó a esconderse, Jesús apareció de nuevo en el albergue. Traía una bolsa con frutas y una sonrisa serena. «Te ves cansada», dijo. «Estoy bien», respondió ella, evitando su mirada. «No lo estás. Hay algo en tus ojos que pesa más que cualquier maleta». María apretó los labios. «No quiero hablar de eso». «Entonces no hablaremos», dijo Jesús con calma. «Solo caminaré contigo un rato». Salieron al patio, la lluvia había cesado y el aire olía a limpio. Caminaron sin rumbo, bajo un cielo gris que comenzaba a clarear. «A veces», dijo él, «lo que callamos nos hace más daño que lo que enfrentamos». «No entiendes», replicó María. «Si hablo de lo que viví,
Siento que todo volverá a pasar. No volverá. Ya lo enfrentaste una vez y sigues de pie. Eso significa que eres más fuerte de lo que crees. Ella se detuvo y lo miró, con lágrimas contenidas. Perdí a mi familia por culpa de unos hombres malos. No sé si están vivos o muertos. No pude hacer nada, solo corrí. Desde entonces, todo lo que hago es huir. Jesús la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, le puso una mano en el hombro. Su toque era cálido, firme. El dolor no desaparece escondiéndolo, pero si lo compartes, empieza a sanar. ¿Y si no puedo perdonar?, preguntó ella. Entonces empieza por perdonarte a ti. El silencio los envolvió. María bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas resbalar sin poder detenerlas. Siempre creí que no merecía nada bueno, susurró, que todo lo que me pasaba era castigo. No hay castigo en tu historia, respondió Jesús suavemente. Solo caminos. Algunos duelen, pero todos te llevan a donde debes estar. Por primera vez María no sintió vergüenza de llorar. Lloró por su madre, por sus hermanos, por sí misma. Jesús permaneció a su lado sin decir más, dejándola vaciar todo lo que guardaba. Cuando al fin se calmó, él le dijo: «Mañana será un día nuevo. No cargues con lo que ya no te pertenece». ¿Y cómo se deja atrás el pasado? Amando el presente. María lo miró sorprendida por la simplicidad de la respuesta. Jesús sonrió como si supiera lo que pensaba. «Ven», dijo, «te presentaré a alguien que te ayudará a construir ese presente». Antes de que ella pudiera preguntar quién era, una ráfaga de viento agitó las hojas del patio y por un segundo creyó ver una luz tenue detrás de él. Parpadeó y la luz se desvaneció. Jesús la miró una última vez. «Recuerda, María, no todo lo perdido está muerto. A veces solo espera ser encontrado de nuevo». Y esas palabras se grabaron en su mente como un eco que no se apaga. El sol de la mañana entraba por las ventanas del albergue, iluminando los muros desgastados con una calidez nueva. María se sentó en su cama y miró sus manos, aún húmedas por las lágrimas de la noche anterior. Recordó las palabras de Jesús: «No todo lo perdido está muerto». Esa frase le daba vueltas en la cabeza como una melodía. Después del desayuno, el padre Ernesto anunció que empezarían un pequeño taller de costura y repostería para que las mujeres pudieran aprender un oficio. «El trabajo dignifica y sana», dijo con voz firme. María levantó la mano sin dudar. Sentía la necesidad de hacer algo útil, de moverse, de dejar de vivir en pausa. En el taller, una mujer llamada Rosa le enseñó a usar la máquina de coser. María observó cada movimiento, concentrada, hasta que sus manos comenzaron a seguir el ritmo del pedal. Al principio los hilos se enredaban, pero poco a poco los trazos se volvían rectos, seguros. Cuando terminó su primera costura, Rosa sonrió. «Tienes talento, muchacha. No todos aprenden tan rápido». María bajó la mirada, avergonzada. «Tal vez porque coser es como mi vida», dijo, siempre tratando de unir los pedazos que se rompieron. A media tarde, Jesús apareció en la puerta del salón. María lo reconoció al instante, aunque los demás parecían no notar su presencia. «Estás aprendiendo a crear», le dijo. «Eso es lo que hace la luz cuando encuentra un hueco entre los muros». Ella sonrió, feliz de verlo. «Hoy me siento más tranquila». «Porque el trabajo le da forma al alma», respondió él, «y cuando el alma se mueve, el miedo retrocede». Pasaron unos minutos en silencio. Jesús observaba las telas que ella cosía. «¿Sabes?», dijo finalmente, «a veces las heridas también se remiendan. No desaparecen, pero dejan de doler». «¿Y si el hilo se rompe?», preguntó María mirándolo fijamente. «Entonces se vuelve a enhebrar. Lo importante no es no fallar, sino no rendirse». Sus palabras la llenaron de una fuerza que no entendía. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía volver a soñar. Esa noche, el padre Ernesto reunió a todos en el comedor. Habían recibido una donación de materiales y propuso que organizaran una pequeña feria para vender lo que hacían. Lo recaudado será para mantener el albergue abierto.
explicó. Todos aplaudieron con entusiasmo. María sintió un nudo en la garganta. Aquello era más que un trabajo. Era una oportunidad para empezar de nuevo. Jesús, que estaba sentado en un rincón, la miró y asintió, como si supiera lo que pensaba. ¿Crees que funcione?, le preguntó ella. La esperanza siempre da fruto, contestó él, pero hay que regarla con fe. María asintió. Al día siguiente, trabajó sin descanso. Cose vestidos, ayudó en la panadería, limpió el patio. Las demás mujeres la seguían, contagiadas por su energía. Rosa le dijo en tono de broma: «Parece que alguien te ha dado alas». María rió. «Tal vez sí», respondió pensando en Jesús. Durante los días siguientes, el albergue se llenó de movimiento. Los muros antes silenciosos ahora resonaban con risas, con el sonido de las máquinas, con el aroma del pan dulce recién horneado. María notó que Jesús aparecía de vez en cuando, siempre tranquilo, observando, ayudando sin hacer ruido. A veces la sorprendía reparando una ventana o barriendo el patio. Nadie parecía darse cuenta de él, pero las cosas siempre mejoraban después de su paso. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre los árboles, Jesús se acercó a ella y dijo: «Has traído luz a este lugar, María». «No, tú lo hiciste», respondió. «Yo solo encendí la chispa. La luz eres tú». María lo miró sin poder responder. Sintió que esas palabras le calaban el alma, y por primera vez entendió que no había llegado al albergue solo para ser ayudada, sino para ayudar. Esa noche, mientras las demás dormían, abrió la ventana y miró el cielo estrellado. El viento acariciaba su rostro. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Jesús, por enseñarme a ver la luz entre los muros». El viento soplaba fuerte esa mañana. Las nubes cubrían el cielo como un presagio. María se levantó temprano, decidida a continuar con los preparativos para la feria comunitaria. En el comedor, las mujeres trabajaban con entusiasmo, pero el padre Ernesto llegó con el rostro tenso. «Hijas, tengo malas noticias», dijo. «El ayuntamiento quiere cerrar el albergue. Dicen que el terreno será usado para una construcción». Un silencio pesado se apoderó del lugar. María sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. «¿Cerrar el albergue?», preguntó Rosa incrédula. «¿Y nosotros qué haremos?». «No lo sé aún», respondió el sacerdote. «Tenemos poco tiempo para demostrar que este lugar vale la pena». María respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Todo lo que habían construido, cada esperanza que había florecido entre esos muros, parecía desmoronarse de golpe. Esa tarde, mientras todos discutían qué hacer, Jesús apareció en el patio. Se acercó a María, que observaba en silencio las flores del jardín. «¿Por qué estás triste?», preguntó él. «Porque van a cerrar el albergue. Todo por lo que hemos luchado se acabará. Nada que nace del amor se pierde», dijo Jesús con voz firme. «Pero el amor necesita acciones, no solo fe». «¿Y qué puedo hacer yo? Soy una mujer sin recursos, sin poder». «Tienes algo más fuerte que eso: voluntad. Usa lo que aprendiste aquí». María lo miró, confundida pero decidida. Recordó el taller de costura, el pan que horneaban, la unión entre todos. «Podríamos hacer la feria antes de tiempo», dijo. «Reunir dinero, mostrar a la gente que este lugar transforma vidas». Jesús asintió. «Hazlo. Y no te preocupes por lo que no puedes controlar. Lo invisible también ayuda». Esa noche María reunió a todos. «No podemos rendirnos», dijo con voz temblorosa pero firme. «Este lugar me salvó la vida y puede seguir salvando a muchos más. Hagamos la feria. Vendamos todo lo que hemos creado. Mostremos que aquí hay esperanza». Las mujeres la miraron, primero en silencio, luego una por una comenzaron a asentir. Rosa se levantó. «Si tú lo lideras, te seguimos». Durante los días siguientes trabajaron sin descanso. Cosieron, cocinaron, pintaron carteles. María organizó a cada grupo con energía y ternura. Jesús aparecía de vez en cuando, ayudando con los arreglos, siempre sereno,
siempre alentando. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero todos se sentían mejor cuando él estaba cerca. La noche antes de la feria el cielo volvió a nublarse. María miró hacia arriba preocupada. Por favor, Dios, no permitas que llueva mañana. No ahora. Jesús se acercó y le dijo, no temas. Las tormentas no siempre llegan para destruir. A veces limpian el camino. Pero si llueve, nadie vendrá, dijo ella. Confía. La fe no pide certezas, solo valentía. Al amanecer, el cielo estaba oscuro. Comenzaron los preparativos con el corazón en vilo. Las mesas estaban llenas de pan dulce, ropa cocida, artesanías. A media mañana, unas gotas empezaron a caer. «No», murmuró María mirando al cielo. «No puede ser. Jesús no estaba». Buscó su rostro entre la multitud, pero no lo vio. Las mujeres empezaron a cubrir las mesas. Algunos hombres hablaban de cancelar. María sintió que la esperanza se le escapaba entre los dedos. Entonces recordó sus palabras. El amor necesita acciones. Se subió a una silla y gritó, «No se detengan, vamos a seguir». Esto no se trata de vender, se trata de resistir. El grupo se unió cubriendo los puestos con lonas. Y mientras la lluvia caía, comenzaron a llegar personas. Primero unas pocas, luego decenas. Vecinos, curiosos, donadores. El olor a pan recién hecho se mezcló con la humedad del aire. La feria cobró vida bajo la lluvia. Cuando el padre Ernesto se acercó a María, empapado pero sonriente, le dijo, «Mira a tu alrededor. Esto es fe». Ella miró al cielo, y entre las gotas creyó ver una figura caminando entre los árboles, con una túnica clara, observándolos. Parpadeó y ya no estaba. Pero su corazón supo que Jesús había cumplido su promesa. La lluvia caía con fuerza sobre los techos del barrio, pero nadie se movía del patio del albergue. Los puestos seguían abiertos. El aroma a pan y café se mezclaba con el aire húmedo, y las risas se elevaban por encima del murmullo del agua. María, empapada de pies a cabeza, no dejaba de trabajar. Sus manos, temblorosas y frías, servían pan y sonrisas a cada persona que llegaba. El padre Ernesto no podía creer lo que veía. «María, la gente sigue viniendo», gritó entre el ruido de la tormenta. «Se lo prometí, padre», respondió ella sin detenerse. «No vamos a rendirnos ahora». El suelo estaba lleno de charcos, pero los vecinos de la colonia comenzaron a ayudar. Trajeron sombrillas, lonas, mesas extra. Un señor que pasaba en bicicleta se detuvo y dejó una caja de pan para donar. Una mujer del mercado trajo flores para adornar los puestos. El albergue, que horas antes estaba al borde del cierre, ahora vibraba con vida. María se detuvo un momento para respirar. El agua le escurría por el rostro, pero su mirada brillaba. Fue entonces cuando una niña pequeña se le acercó con un billete arrugado en la mano. «Señorita, quiero comprar un pan para mi mamá», dijo la niña. «No hace falta pagar, cielo». «Toma, es para ti», respondió María. «No, quiero pagar. Mi mamá dice que cuando das, recibes el doble». María sonrió, y sin poder evitarlo, las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Tomó el billete y acarició el cabello de la niña. En ese instante, sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo, una energía que no venía del clima, sino de algo más profundo. «Jesús», susurró, mirando al cielo nublado. A lo lejos, creyó verlo. Entre la multitud, un hombre con una camisa clara caminaba despacio, ayudando a cubrir los puestos. Nadie parecía notarlo, pero cada lugar por donde pasaba se iluminaba un poco más. María parpadeó, y él desapareció entre la lluvia. El día siguió avanzando. La gente no dejaba de llegar. Algunos compraban, otros simplemente dejaban donaciones. La feria, que parecía condenada al fracaso, se convirtió en una celebración de fe y esperanza. Cuando cayó la tarde, las mesas estaban vacías, pero no por el abandono, sino porque se había vendido todo. «¡Lo logramos!», gritó Rosa abrazando a María. «No quedó ni un pan». El padre Ernesto se acercó, sosteniendo una caja llena de billetes y monedas.
Con esto podremos mantener el albergue al menos un año más, dijo emocionado. Hija, lo que hiciste hoy fue un milagro. María negó con la cabeza. No lo hice sola. Se apartó del grupo y caminó hacia el jardín. La lluvia había cesado y el aire estaba impregnado del olor a tierra mojada. Los árboles goteaban lentamente y el cielo se teñía de un dorado suave. Se sentó en una banca exhausta y cerró los ojos. «Gracias», murmuró. «No sé cómo lo hiciste, pero gracias». Una voz suave respondió detrás de ella. «Los milagros no siempre se ven, María. A veces solo se sienten». Giró bruscamente. Jesús estaba allí apoyado contra el muro, sonriendo. «Pensé que te habías ido», dijo ella. «Nunca me voy del todo, solo dejo que cada quien descubra su fuerza». María lo miró con gratitud. Hoy creí que todo se derrumbaba, y en cambio todo renació. «Porque la fe no crece en los días soleados, sino bajo la lluvia», respondió Jesús. «Cuando confías aún cuando todo parece perdido, entonces el cielo se abre». María bajó la mirada, conmovida. «¿Y ahora qué pasará con el albergue?» «Seguirá su camino. Pero tú tienes otro por delante». Ella quiso preguntar qué quería decir, pero al levantar la vista, él ya no estaba. Solo quedaba un pequeño crucifijo de madera sobre el banco, mojado por la lluvia. María lo tomó entre sus manos y lo apretó contra el pecho. El viento sopló con suavidad, y una luz dorada se filtró entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, supo que no estaba sola. María caminó hacia el Parque México al amanecer. El aire estaba fresco y limpio, y los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles. Cada paso que daba resonaba en sus botas sobre la grava húmeda. Quería volver al banco donde había conocido a Jesús, buscando respuestas que todavía no entendía del todo. Al llegar, encontró el banco vacío, solo la cruz de madera que él le había dejado la última vez. La sostuvo entre sus manos, recordando todas las palabras que habían compartido. Cada frase parecía tener un eco profundo en su corazón. «Nunca olvidaré esto», susurró. Un hombre mayor apareció de la nada, apoyado sobre un bastón. Tenía el rostro arrugado, los ojos brillantes y una sonrisa cálida. «Buenos días, hija», dijo con voz amable. «Te estaba esperando». «Disculpe, señor, ¿sabe algo de Jesús?», preguntó María con curiosidad y un poco de temor. El anciano asintió lentamente. «Tal vez lo viste sin darte cuenta. Él no está aquí como tú lo imaginas, pero su presencia se siente. Siempre viene a los lugares donde se necesita esperanza». María bajó la cabeza procesando sus palabras. «¿Entonces todo fue real?» «Más real que cualquier cosa que puedas tocar», contestó él. «Pero a veces las personas no reconocen lo milagroso hasta que lo viven». El anciano caminó hacia un pequeño grupo de arbustos y señaló un camino lateral. «Mira ahí, hija. Jesús ayuda a quienes no lo ven. Camina entre la gente ofreciendo lo que tienen perdido: fe, coraje, amor. Tú lo viste en la forma de un hombre que ofreció pan y palabras». María sintió un escalofrío. Recordó la primera noche que lo conoció, cuando su corazón estaba roto y su esperanza se extinguía. Las palabras de aquel hombre desconocido ahora cobraban sentido. Cada gesto, cada frase, cada acción de Jesús la había guiado, la había sostenido. «Entonces, todo lo que sentí, todo lo que aprendí», dijo ella, con lágrimas en los ojos, «era para mí». «No solo para ti», respondió el anciano. «Era para que pudieras compartirlo con otros. Cada paso que diste desde esa noche, cada decisión que tomaste, ayudó a quienes también estaban perdidos». María respiró profundo. Por primera vez, comprendió la magnitud de lo que había ocurrido. Jesús no estaba limitado a una sola forma o lugar. Su presencia era tangible y real, pero también invisible a los ojos de quienes no estaban preparados para verla. La fe que ella había cultivado no era solo para sobrevivir, era para transformar la vida de otros. «¿Y por qué me eligió a mí?», preguntó con suavidad. «Porque necesitabas ver que incluso cuando todo parece perdido, alguien te espera».
para que supieras que el amor y la esperanza siempre encuentran un camino. María sostuvo la cruz de madera con fuerza. Cada palabra del anciano era como un hilo que tejía su corazón con el pasado y el futuro. Su historia, que comenzó con miedo y abandono, ahora tenía sentido. Su fe se había convertido en acción, y su acción en esperanza para otros. «Gracias», murmuró. «Gracias por ayudarme a entender». «No des las gracias a mí», dijo el anciano sonriendo. «Solo sigue caminando y ofreciendo lo que Jesús te enseñó. Él nunca se va». María se quedó un momento, observando la luz que se filtraba entre los árboles. Por fin comprendió que no estaba sola, que cada enseñanza, cada encuentro, había sido un regalo tangible, real y transformador. La cruz en sus manos era un recordatorio de que la fe podía moverse entre la gente, aparecer en los momentos de necesidad y dejar una huella imborrable en el corazón. Con el corazón más ligero, se levantó. Caminó por el parque con pasos firmes, decidida a compartir todo lo que había aprendido. Ya no había duda ni miedo, todo tenía sentido. La presencia de Jesús, real y tangible, había cambiado su vida y a partir de ese día, también cambiaría la de muchos otros. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire cuando María empujó la puerta de la pequeña panadería de la colonia San Rafael. Era su primer día como empleada fija. El dueño, don Julián, un hombre robusto y de voz fuerte pero corazón blando, la saludó con un gesto de aprobación. «Llegaste puntual. Eso ya dice mucho». «Gracias por darme esta oportunidad», respondió María con una sonrisa sincera. «No me des las gracias a mí, dáselas a tu trabajo. Aquí quien trabaja con el alma siempre tiene un lugar». Las primeras horas transcurrieron entre masas, azúcar y charolas calientes. María aprendía rápido. Cada movimiento, cada receta, se le quedaban grabados como si siempre hubieran estado dentro de ella, esperando ser recordados. Se sentía útil, viva, parte de algo. Durante un descanso, don Julián se le acercó con una taza de café. «Me dijeron que vienes del albergue, ¿no?» «Sí, viví ahí un tiempo». «¿Y qué te trajo hasta aquí?» María pensó un momento antes de responder. «Una promesa, y un hombre que me enseñó a no rendirme». «¿Un hombre? ¿Tu esposo?» Ella rió suavemente. «No, alguien muy especial, pero no de este mundo». Don Julián la miró con curiosidad, pero no preguntó más. Sabía cuando una historia debía ser respetada en silencio. Al terminar su turno, María caminó hasta el albergue con una bolsa llena de panecillos. Las mujeres la recibieron con abrazos. Rosa no pudo evitar emocionarse. «Te ves distinta, María, como si brillaras». «Es que me siento distinta», dijo ella, entregando el pan. «Esto es para compartir». Se sentaron todas en el comedor, riendo, comiendo, contando anécdotas. María miraba cada rostro con ternura. Sabía que aunque ahora tenía trabajo y un nuevo rumbo, su lugar también estaba allí, entre aquellas mujeres que un día, como ella, llegaron con el alma rota. Al día siguiente, visitó un centro de apoyo a migrantes. Se ofreció como voluntaria. «Quiero ayudar a las mujeres que llegan sin nada, como yo llegué», dijo a la encargada. «¿Por qué quieres hacerlo?» «Porque alguien lo hizo por mí. Y porque sé que una palabra, una mirada, pueden cambiar una vida». Le dieron una pequeña sala para organizar charlas. Comenzó compartiendo su historia con timidez, pero pronto descubrió que su voz tenía fuerza. Cada vez que hablaba, los ojos de las nuevas migrantes se llenaban de luz. «No importa de dónde vienes», les decía, «importa a dónde decides ir». Con el tiempo, ayudó a muchas a encontrar refugio, trabajo y algo aún más valioso: dignidad. Era como si su dolor se hubiera convertido en herramienta para sanar a otras. Una tarde, una joven hondureña llamada Lidia se le acercó llorando. «No tengo a nadie. Estoy sola». María la abrazó. «Yo también lo estuve, pero Dios me envió a alguien. Y ahora, Él te envía a mí». Lidia rompió en llanto, aferrada a ella. María no dijo más. Solo le acarició el cabello
y la sostuvo con fuerza. Entendía ese llanto, lo había sentido en su propia piel. Cada noche, al volver a casa, una pequeña habitación que alquilaba cerca del parque, María encendía una vela y colocaba la cruz de madera sobre la mesa. Era su ritual, su manera de agradecer. «Hoy también hubo pan, Jesús», decía en voz baja, «y esperanza». El parque seguía allí. A veces pasaba por la banca donde lo había conocido. Se sentaba en silencio, mirando a la gente. Y aunque él no aparecía, ella sentía su presencia en cada sonrisa que devolvía, en cada mano que tendía. No necesitaba volver a verlo para saber que seguía con ella. Jesús había sembrado en su vida una fe que no dependía de milagros visibles, sino de acciones cotidianas, de pequeños gestos que construían un mundo más humano. Y en esa nueva vida, María ya no era una migrante sin rumbo. Era guía, testimonio y, sobre todo, puente para que otros también encontraran el camino. Era domingo por la tarde cuando María recibió la invitación para hablar en la iglesia del barrio. El padre Ernesto la había recomendado personalmente. «Tu historia puede tocar corazones que necesitan despertar», le dijo con una sonrisa cálida. María aceptó, aunque con el corazón acelerado. Hablar frente a desconocidos era una montaña que nunca había escalado. El templo estaba lleno. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes escuchaban atentos las palabras del sacerdote, que introdujo a María con una breve reflexión sobre el valor de la esperanza en tiempos difíciles. Cuando ella subió al altar, sintió que las piernas le temblaban, pero al mirar a las personas allí reunidas, supo que debía hacerlo. «Buenas tardes», comenzó con la voz un poco insegura. «Mi nombre es María Fernanda. Vengo de Honduras, y durante mucho tiempo estuve perdida». Tomó aire apretando entre las manos la pequeña cruz de madera. «Llegué a México buscando trabajo, pero encontré rechazo, miedo, abandono. Dormí en parques, pasé hambre, lloré en silencio. Pensé que Dios se había olvidado de mí. Hubo un murmullo en la sala. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente escuchaban en absoluto silencio. Pero una noche», continuó, «en medio del frío alguien se me acercó en un parque. Me ofreció pan, café y palabras que me devolvieron el alma. Las miradas se enfocaron en ella con mayor intensidad. Ese hombre se llamaba Jesús. Me habló con calma, con sabiduría, como si conociera cada herida de mi corazón. No desapareció como un ángel, no hizo milagros brillantes, simplemente estuvo ahí. Y eso cambió mi vida». María tragó saliva. Su voz se hizo más firme. «Gracias a él llegué a un albergue. Aprendí a coser, a hornear, a confiar. Me enseñaron que una mujer, incluso rota por dentro, puede volver a levantarse, que la fe no es solo rezar, sino actuar». Una mujer mayor en la primera fila comenzó a llorar. A su lado, una joven tomaba notas con los ojos brillando. «Hoy trabajo en una panadería y también ayudo a mujeres migrantes. No porque sea especial, sino porque alguien me enseñó que todos podemos ser luz para otro, si dejamos que Dios nos encienda por dentro». Un silencio profundo se extendió por la iglesia. María levantó la cruz en sus manos. «No sé quién era realmente ese hombre, pero cada día que paso ayudando a otra persona, sé que Él está ahí. En mis palabras, en mis actos, en la fuerza que antes no tenía». Aplausos suaves comenzaron a llenar el templo, creciendo poco a poco hasta convertirse en una ovación. María cerró los ojos, respirando con gratitud. Al finalizar la misa, muchas personas se le acercaron. Una joven madre le confesó entre lágrimas que pensaba dejarlo todo, pero sus palabras le habían dado fuerzas para seguir. Un hombre le contó que también había dormido en la calle y que nunca había hablado de ello hasta ese día. «¿Crees que Jesús aún camina por aquí?», preguntó una niña con voz inocente. «Estoy segura de que sí», respondió María. «A veces no lo vemos, pero siempre está. Quizás vendiendo café, arreglando un jardín o regalando un pan en silencio.
Esa noche, de regreso a casa, María pasó por el parque. La banca estaba vacía, pero limpia, como si alguien la hubiera cuidado con esmero. Al lado un pequeño ramo de flores frescas. Nadie a la vista, solo el murmullo del viento entre los árboles. Se sentó en la banca y sonrió. Jesús, hoy hablé de ti. Espero haberlo hecho bien. Guardó silencio unos segundos y luego agregó: no sé si volveré a verte con estos ojos, pero ya no importa. Porque te llevo aquí, dijo tocando su pecho. Y mientras respire, seguiré siendo testigo de tu luz. El sol se asomaba tímidamente entre las ramas del Parque México. La ciudad despertaba lenta, con el canto de los pájaros mezclándose con el ruido lejano del tráfico. María caminaba despacio, con una bolsa de pan caliente en una mano y la cruz de madera en la otra. No tenía prisa. Ese día era especial. Al llegar al banco donde todo había comenzado, se detuvo. Lo limpió con cuidado, como lo había visto hacer a Jesús aquella primera vez, y se sentó. El aire tenía ese aroma fresco de los comienzos. Cerró los ojos unos segundos, respirando hondo. Han pasado muchas cosas, Jesús, murmuró. Ya no soy la misma mujer que temblaba aquí, perdida, sin rumbo. Sacó uno de los panecillos de la bolsa y lo colocó sobre el banco a su lado. Por si vuelves, o por si alguien más lo necesita. Miró a su alrededor. La banca seguía igual, pero el parque parecía diferente. Más vivo, más lleno de historias. En cada rincón podía imaginar rostros, diálogos, pequeños milagros sucediendo sin que nadie los notara. Un joven se acercó con una guitarra colgada al hombro. ¿Es usted la señora que ayuda en el centro de migrantes?, preguntó con timidez. Sí, soy yo. ¿Necesitas algo? No, solo quería agradecerle. Mi prima llegó allí gracias a usted. Dice que le devolvió la fe. María sonrió con los ojos brillando. No fui yo, fue alguien más, pero me alegra haber sido parte. El joven asintió y siguió su camino. María lo observó alejarse, pensando en cuántas personas cruzaban ese parque cada día, sin saber que ahí, en ese banco, había comenzado una nueva vida. Volvió a mirar el pan, aún tibio. ¿Sabes algo?, dijo en voz baja. A veces pienso que aún estás aquí, en los ojos de quien da, en las manos de quien ayuda, en las palabras que reconfortan. El viento movió suavemente las hojas de los árboles, como si respondiera. Una paloma se posó a sus pies. Un niño pasó corriendo, riendo, y saludó con la mano. Todo era simple, pero perfecto. Hoy ya no te espero con miedo, continuó María. Ahora te reconozco en todo, en el aroma del café que compartimos, en las noches que no duelen tanto, en el abrazo de una desconocida. Cerró los ojos un momento. No necesitaba verlo para saber que seguía presente. Lo sentía en su interior. Gracias por no dejarme sola, por esperarme, por caminar conmigo incluso cuando yo no sabía que lo hacías. Abrió los ojos y se puso de pie. Dejó el pan en el banco y se alejó con paso sereno. Mientras caminaba, saludaba a los jardineros, a los barrenderos, a los perros que jugaban entre las flores. Todo era vida, todo tenía sentido. Antes de cruzar la calle, miró una vez más hacia el banco. Un hombre se había sentado. Vestía una camisa clara, tenía el cabello alborotado por el viento. Estaba repartiendo trozos de pan a unas personas mayores que se acercaban. María lo observó sin moverse. El corazón le latía con fuerza. No podía ver su rostro desde esa distancia, pero algo en su postura, en su forma de estar, le resultaba profundamente familiar. Sonrió. No necesitaba confirmación. Ya sabía. Gracias, Jesús, susurró, por seguir esperando. Y mientras se alejaba, con el alma en paz y los ojos mirando al horizonte, supo que su historia no terminaba allí, porque donde hay necesidad, Él vuelve. Donde hay oscuridad, Él espera, y a quienes han sido tocados por su luz, les toca encender otras vidas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte la esperanza, porque en cada parque, en cada calle y en cada alma que busca consuelo, Jesús sigue esperando.